Muy buenas noches, mujeres de oración. Nos encontramos en otro jueves. Qué bendición el día de hoy. Nuestra querida hermana Camille nos va a traer un tema muy necesario para estos tiempos, así es que bendito sea el Señor. Bienvenida, Cami. Hola, muchas gracias, Yami. Muchos saludos a todos desde Santiago de Chile. Bueno, el día de hoy quería compartir con ustedes un tema en el cual me he ido interiorizando en los últimos años. Por alguna razón, Dios me llevó a trabajar a un campo en el cual nunca me imaginé que trabajaría, que es en todo este tema de la tecnología, ¿cierto? Yo trabajo como asistente legal en una empresa que se dedica a todos estos asuntos tecnológicos y ahí el Señor me dio a conocer esta información y con lo que he ido aprendiendo he pensado que esto tenemos que conocerlo todos porque es algo importante actualmente en nuestras vidas. Es algo con lo que tenemos contacto todos los días. Me refiero al Internet. Estamos constantemente interactuando en redes sociales, en plataformas, en foros, en formularios, pidiendo reservas de horas médicas, contactándonos a través de WhatsApp. Nuestra vida gira alrededor también o funciona muchas veces en base a todo lo que es el Internet. Entonces por eso traigo a colación este tema y también quería, bueno, comentarles primero de que el contenido puede resultar algo abrumador. En primer lugar porque como es un aspecto tan nuevo y son palabras tan nuevas o tan técnicas, en ocasiones podemos sentirnos que no podemos entenderlo. Así que voy a intentar ir lento y hablando quizás lo más simple posible. Muchas veces la información que voy a ir diciendo quizás va a sonar repetitiva, pero es la forma que siento que es mejor para nosotras darnos cuenta de lo importante que es y entender bien cómo es que funciona todo este ámbito de la Internet, y en particular de lo que es la privacidad digital y los datos personales. Lo otro también rescatar lo que dijo la señora Esther, que todos estos instrumentos tecnológicos nos han ayudado mucho en nuestra vida y tenemos que tener presente en eso, de que las tecnologías en sí mismas no son malas, sino que es el uso el que le damos nosotros los seres humanos a esas herramientas lo que va a generar resultados que puedan ser positivos o negativos. Pero todas estas herramientas en sí están para nuestra ayuda. Eh, Sin ir más lejos, estamos aquí por un medio tecnológico que usa Internet. Nos conectamos a través de WhatsApp o a través de Telegram y también hacemos uso de canales como YouTube, por ejemplo, para ver las transmisiones de Descubre la Biblia o algunos videos de algún otro interés que podamos tener. Así que no es negativo, simplemente tenemos que aprender a usarla. Entonces, al menos el objetivo de hoy es entender un poquito más sobre este tema, perder un poco el temor, pero también entender que tenemos que ser responsables en todos estos entornos. Entonces vamos a hablar principalmente de 4 temas. El primero, lo que es la privacidad digital, luego, qué son los datos personales, después vamos a hablar de la huella digital, y finalmente de algunas medidas que podemos tomar para cuidarnos en todo lo que es el ámbito del Internet. Entonces, privacidad digital. Para entender lo que es la privacidad digital, primero tenemos que entender qué es la privacidad. Y yo creo que todas, sobre todo como mujeres, tenemos un poquito en nuestra mente esta noción de privacidad. La privacidad es aquel espacio que tienen todas las personas de mantener información propia, información personal, de una manera reservada y confidencial. Esto quiere decir que es un derecho que tenemos todas las personas a mantener ciertos aspectos de nuestra vida en reserva y teniendo información que no necesariamente tengamos que dar a conocer a los demás siempre. Entonces, por eso aquí traje como un ejemplo un diario de vida, que generalmente muchas veces cuando somos niñas solemos tener un diario de vida, y ahí anotamos como nuestras cosas como más privadas o más íntimas. ¿Qué cosas entran dentro de la privacidad? Por ejemplo, nuestras relaciones sociales, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros padres, nuestros hermanos, las actividades que realizamos, por ejemplo, alguna enfermedad, también es parte de la privacidad, porque no siempre queremos que todos se enteren. Y así un montón de cosas que son reservadas, y también pueden ser cosas más íntimas. Entonces la privacidad digital es esto mismo, pero en el entorno digital.
Entonces la privacidad digital podemos definirla como el grado de control que tenemos sobre el contenido personal, que es de nosotras, que ingresamos al Internet. La Internet funciona en base a información, a datos. Eso tenemos que también tenerlo muy presente. Casi todas las herramientas de las cuales hacemos uso funcionan en base a información y a datos. ¿Qué datos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Todos estos datos que son privados, los ingresamos a Internet de una manera voluntaria, a sabiendas, ¿cierto? Por ejemplo, subimos una fotografía, o decidimos, por ejemplo, entrar a esta herramienta de Zoom, haciendo uso de la cámara, o poniendo nuestro nombre. Todo eso son datos, y esos son voluntarios, porque los usamos para participar. Pero hay otros datos que se entregan de manera involuntaria. ¿Cómo? También lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces la privacidad digital es el derecho que todas tenemos a administrar la información que nosotras revelamos al usar el Internet u otras herramientas que funcionan con Internet. Porque no solamente los computadores o los celulares funcionan con Internet. Hay muchas herramientas, por ejemplo, prótesis, o los televisores, refrigeradores, hay muchas herramientas que usan Internet para funcionar. Y también es el derecho que tenemos a limitar que otros hagan uso de esta información. Porque esta información, a pesar de ser privada, no permanece para nosotros cuando la usamos en Internet, sino que pasa a estar a manos de otras personas. ¿De quiénes? También lo vamos a ver en un momento. Entonces, entendiendo todo lo que es la privacidad, ¿cierto? De que hay cosas que son propias de uno, que uno no quiere divulgar, que son confidenciales, vamos a pasar a estudiar qué son esos datos que protege la privacidad, de qué se componen, qué es este concepto tan extraño de dato personal. Por el nombre podríamos intuir un poco de qué se trata, de que es algo personal, como ya vimos, pero también va un poquito más allá de eso. Entonces, los datos personales, según la normativa europea, todo este tema de la Internet está siendo regulada internacionalmente, porque ha sido un tema que es muy importante y a partir del cual se han suscitado muchos problemas porque no existía legislación. Entonces actualmente la legislación más importante es el GDPR, o el Reglamento General de Protección de Datos, que es de la Unión Europea. Entonces hay muchos parámetros acerca de la protección de datos personales, qué son los datos personales, y todo ese ámbito se basan como principio en esa legislación. Entonces, a pesar de que estemos, por ejemplo, en Latinoamérica, muchos de los países van a optar por adoptar o parecerse a esa legislación, ya que es una legislación muy potente. Entonces, ¿qué son los datos personales? Según el GDPR, es cualquier información relativa a una persona física. Eso es importante, porque, por ejemplo, personas jurídicas, como llamamos acá en Chile, que son empresas, no entran dentro de los datos personales. Entonces tiene que ser una persona física, una persona natural, que esté viva, que sea identificada o pueda ser identificada. Entonces, ¿qué es un dato personal que permita que una persona sea identificable? Por ejemplo, el domicilio de una persona nos puede dar luces acerca de quién es esa persona. La edad nos puede dar indicios acerca de qué persona nos referimos. Los números telefónicos también están asociados a un nombre, los que están asociados a nombres de personas, no de empresas. Los correos electrónicos también, que son personales. Los números de identificación, por ejemplo, el número de pasaporte, el número de ruta acá en Chile, números de identificación en general, entre otros. También se hace una distinción entre los tipos de datos personales que existen. Entonces, como ya vimos, los primeros datos personales son los que permiten identificar a una persona. Entonces, alguien me ve y sabe que soy yo, soy Camila, sabe todo de mí, listo, dato personal. Otras son las informaciones que cuando se recopilan y se juntan y se empiezan a analizar una con la otra, nos permiten identificar una persona. Por ejemplo, nadie sabe quién soy yo, pero tienen mi rostro, por ejemplo. Ya con ese rostro pueden buscarme en alguna otra base de datos que tenga mi nombre y que diga, no sé, por ejemplo, esta persona tiene ojos cafés, tiene el color del cabello de tal forma. Entonces, juntando todas esas informaciones, podemos llegar a identificar a una persona. Todo lo que permita hacer eso es un dato personal. También hay otros datos, por ejemplo, que las empresas recopilan acerca de nosotros, por ejemplo, acerca si nos gusta determinado refresco, una bebida,
¿cierto? Entonces hacen encuestas y todo eso, y algunos recopilan nuestro nombre, por ejemplo. Entonces hay procesos tecnológicos que hacen que el nombre se separe del gusto por una bebida en general, una bebida X. Entonces, para que se considere dato personal, ese proceso, si es capaz de revertirse a través de estos procesos tecnológicos, podemos llegar a la identificación de una persona. Entonces, siempre que todo lo que nos permite identificar a una persona, yo creo que eso es como lo fundamental, es un dato personal. También existen los datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos que se refieren a la esfera más íntima del titular, es lo que conoceríamos como intimidad, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o que conlleve un riesgo grave a la persona. Por ejemplo, el origen racial o étnico es una información sensible. El estado de salud de una persona es información sensible. La información genética del ADN es información sensible, es un dato personal sensible. O sea que si alguien tiene acceso a estos datos, tiene que trabajarlos con sumo cuidado. Las creencias, por ejemplo, religiosas, filosóficas, espirituales, etcétera, también es un dato personal sensible. Las opiniones políticas o la vida sexual de las personas también es información personal que es sensible, y que todas las personas que tengan acceso a ellos deben tratar con sumo cuidado y según la legislación de cada país. Y por último tenemos los datos biométricos, que son los que me parecen más interesantes, que son datos sensibles, pero que posibilitan la identificación de una persona física a través de procesos técnicos que recopilan información relativa al aspecto físico, corporal o conductual. ¿Qué tipo de información sería esto? Por ejemplo, lo más típico, lo que se ha usado durante muchos años, que ha sido la huella digital, ¿cierto? Que se pone una tinta, se pone en un documento, ¿cierto? Se pone y que identifica que esa huella es de una persona. Luego ese proceso con la huella digital se ha ido perfeccionando, ¿cierto? Haciendo mucho más sofisticado. Y ahora hay unas máquinas digitales que uno no tiene por qué ensuciarse el dedo, simplemente pone, ¿cierto? El dedo aquí en esa huella y ya se sabe exactamente quiénes somos. Eso es un dato biométrico. El reconocimiento de retina, que muchas veces nos parece de ciencia ficción y que hoy en día es muy real, también es un dato biométrico. Otros datos sensibles, por ejemplo, son el reconocimiento de la geometría de la mano, es un dato biométrico también. El reconocimiento de voz. ¿Se han dado cuenta de que algunas herramientas de los celulares, por ejemplo, tienen una forma de micrófono? Ya, esas herramientas funcionan a través de datos biométricos, que es la voz. Otros datos biométricos, por ejemplo, es el mismo ADN, ¿cierto? Datos también acerca de la sangre, también son datos biométricos. Hay otros datos biométricos, por ejemplo, que pueden identificar a una persona por la forma que tiene de caminar, por la velocidad con la que teclea, por ejemplo, el teclado o el celular, el dispositivo. Hay datos también que reconocen la cara, ¿cierto? Hay muchos celulares actualmente que para desbloquearse, en vez de usar un código, piden o la huella o la cara, ¿cierto? Uno enfoca y el celular sabe que es uno. Todos esos son datos biométricos y que tienen que ser manejados con mucho, mucho, mucho cuidado por los motivos que vamos a ver a continuación. Al ser algo tan importante, no es algo que podamos tomar a la ligera. Ahora, ¿qué es la huella digital? La huella digital, primero, es esta huella, ¿cierto? Que poníamos antes en la tinta y lo poníamos en un papel para identificarnos. Eso, ahora la huella digital de la que vamos a hablar es algo que va mucho más allá de eso. ¿Qué es la huella digital? Bueno, la huella digital es el rastro de información que todos los usuarios dejamos al navegar en Internet, ya sea por redes sociales, ¿cierto? Como Facebook, como Twitter, el correo electrónico como Gmail, como Yahoo, sitios web varios para ver noticias, aspectos de salud. Todo lo que nosotros hacemos en Internet deja una huella. Y esta información se recopila, por ejemplo, cuando hacemos una publicación, cuando nos suscribimos a algún boletín informativo, cuando hacemos reseñas, por ejemplo, me compré este sillón, es muy bueno, lo comento, listo. De eso deja una huella digital. Cuando compramos también. Entonces, esas serían huellas digitales activas.
o sea, de información que nosotros ponemos a disposición de las empresas, de las plataformas. Pero no siempre es obvio que contribuimos a esa huella digital. Hay varios sitios web que pueden rastrear nuestra actividad instalando lo que se conoce como las cookies. Las cookies permiten almacenar, por ejemplo, información en nuestro computador. Entonces, así, por ejemplo, cuando visitemos el sitio por una segunda vez, la cookie, por así decir, se activa y nos reconoce que nosotros ya hemos entrado antes. Entonces, permite que todo lo que vemos, todo el contenido que vemos en la pantalla se cargue más rápido. Pero las cookies también recopilan otros tipos de informaciones de las cuales no nos informan siempre. Simplemente, muchas veces cuando entramos a página, dice aceptar cookies o rechazar. Y si rechazamos, no podemos entrar a veces. A veces no nos da la opción de elegir qué cookies queremos aceptar y cuáles no. Simplemente dice aceptar. Y nosotras queremos ver el contenido, así que aprieto aceptar. A pesar de que al lado dice revise los términos y condiciones, nosotros no lo leemos generalmente. Si queremos abrirlo, es un texto enorme que tiene mucha información que no podemos entender. Tenemos muy poco tiempo, estoy apurada, necesito esta información, acepto. Y instalo todas estas cookies que lo que hacen es darle más información al propietario de la plataforma, le da más información de la que yo inicialmente quería dar. Por ejemplo, yo inicialmente quería dar mi mail, pero con las cookies ellos están recopilando más información acerca del tiempo que visito la página, la cantidad de veces que lo he hecho, qué contenido veo más, cuál me gusta más. Por ejemplo, si me gusta saber de salud, me va a decir, entonces le va a interesar más la noticia de salud, me va a tirar sugerencias de noticias de salud, y así. Para eso sirven más o menos las cookies. Y las aplicaciones, por otro lado, las aplicaciones son todas las cosas que usamos para ver contenido de internet, pero en el celular. Entonces las aplicaciones también recopilan nuestros datos. O sea, no necesariamente en una página web recopilan nuestros datos, sino que en el celular, o si tenemos, por ejemplo, de estos que se llaman televisores inteligentes, a través de los que usamos YouTube, podemos ver películas, ¿cierto? Que funcionan con internet, esos también recogen datos y también obtienen información acerca de lo que nosotros vemos. Todo eso, todas esas interacciones, toda esa información que no tenemos idea que recopilaron y la información que nosotras dimos voluntariamente genera esto que se llama una huella digital. Entonces, hay una huella digital activa que es de la información que nosotras compartimos de una forma deliberada, que son, por ejemplo, nuestras publicaciones en redes sociales, en foros, nuestros perfiles de usuario, ¿cierto? Que dice ingrese nombre o ingrese su correo electrónico. Nos registramos y, por ejemplo, recibimos semanalmente noticias de determinado medio. También cuando completamos formularios en línea, por ejemplo, ahí nosotros damos información voluntariamente. Y cuando aceptamos las cookies, que a veces es voluntario y a veces no tan voluntario porque a veces no nos queda otra alternativa. Ahí también damos voluntariamente nuestra información personal y ayudamos a acrecentar esta huella digital. Hay otra huella digital, que es la pasiva, que es la información que se recopila sin que estemos conscientes, como ya habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, la información sobre la cantidad de visitas a cierto sitio web es una huella digital pasiva, porque es información de la que yo no tengo idea. La ubicación y dirección IP. La dirección IP es un numerito que tienen los dispositivos para identificarlos y saber en qué lugar están. Y saber mi propia ubicación también. Porque muchas veces hay algunas aplicaciones que tienen, o en realidad empresas, que como mala práctica, sin preguntarnos a nosotros, a través de todos estos medios tecnológicos saben dónde estamos. A pesar de que nosotros no les hayamos dado ese permiso, también lo hacen. Y también ellos ven nuestro comportamiento en redes sociales. Entonces, por ejemplo, ellos tienen acceso a las reacciones, por ejemplo, los likes, las reacciones como me divierte, me entristece, me encanta. Todos los comentarios que hacemos, también ellos tienen acceso a sus comentarios y al contenido que vemos. Y cuando me refiero al contenido que vemos, es al contenido que vemos. O sea, por ejemplo, todas las aplicaciones, todas las empresas saben
Quizás algunas, por ejemplo, se tapen los ojos, pero si se destapan los ojos, lo ven ahí mismo, saben lo que estoy viendo en ese preciso momento. Ellos también saben la cantidad de tiempo que me detuve en una publicación para mirarla, si me detuve o no. Ellos también saben la velocidad con la que escribo, o cuáles son las palabras que escribo. Por ejemplo, cuando queremos hacer, por ejemplo, mensajes, y el teclado nos empieza a sugerir palabras, es porque ya se dio cuenta la inteligencia artificial que hay detrás, se dio cuenta de la forma en la que yo tengo que articular mis propias frases. Entonces, en el fondo ya sabe cómo voy a escribir o cómo probablemente voy a responder. Toda esa información nosotros no teníamos idea de que ellos la tienen, pero sí, ellos la tienen y la analizan, como en esta imagen de un documental de Netflix que se llama El Dilema Social, o The Social Dilemma, en el que aquí recrean, porque la verdad es que no es así, pero sí para verlo como visualmente, aquí recrean la forma en la que analizan a cada persona que hace uso de sus herramientas. Generalmente redes sociales, pero en realidad ocurre en todo lo que, con todo lo que interactuamos en Internet pasa este mismo proceso, ¿cierto? De saber la cantidad de likes, la cantidad de tiempo, etcétera. La cantidad de tiempo que pasamos en la plataforma, etcétera. O en el dispositivo, que también es información que puede recopilar. Entonces, por ejemplo, acá traje un ejemplo de, yo no uso esta plataforma, pero entré porque es muy popular, que es Twitch, ¿cierto? Que es una plataforma de retransmisión de videojuegos. Entonces, hay una persona que le gusta un videojuego, ¿cierto? Se conecta y empieza a transmitir de la forma en la que juega, y mucha gente se conecta. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, como para mostrarles, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero por ejemplo acá vemos un dato personal, que es una imagen, ¿cierto? Pero también vemos información que no es personal. Entonces, por ejemplo, pero sí es información que es relevante para la página. Por ejemplo, acá la cantidad de gente que está viendo al Rubius, por ejemplo, que es un youtuber también muy conocido. O la cantidad de gente que está viendo a Juan también, que es un youtuber también conocido. Entonces está viendo eso. Y en paralelo empieza también recopila la misma información, pero respecto de cada uno de la gente que está transmitiendo, ¿cierto? Entonces lo que podemos ver aquí es que hay información por todas partes, por todas partes. Y toda esta información es procesada, es recopilada por estas empresas, procesadas, para luego ofrecernos algo. ¿Qué nos van a ofrecer? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, todos los datos que genera nuestra actividad en Internet crean una huella digital. Por ejemplo, nuestras compras en línea, la banca en línea, por ejemplo, ¿cierto? El uso de estos relojes para pagar, o usar aplicaciones del banco para, quizá, por ejemplo, abrir una cuenta de ahorro y guardar nuestro dinero ahí. Lo podemos hacer desde el celular, desde el computador, sin tener que ir al banco. Las noticias también, o sea, ya no necesitamos, por ejemplo, comprar un periódico todos los días o prender el televisor todos los días, porque podemos ver las noticias en nuestro celular en el horario que queramos también, porque los noticieros, por ejemplo, acá en Chile, no sé cómo serán en otros países, pero tienen horarios establecidos. Pero con Internet puedo verlo cuando yo quiera. Esa información también se recopila. ¿Qué noticias me interesan y cuáles no? En la banca en línea, ¿cuál es el banco al que pertenezco o no? En las compras, a cuál persona, o sea, a cuál empresa le compro más y qué le compro más, también recopila esa información. Información de deporte y salud, por ejemplo, con estos relojes inteligentes que sirven, por ejemplo, para calcular las pulsaciones, la cantidad de calorías que se gastaron, que son muy útiles, ¿cierto?, para todas las personas que tienen ciertos objetivos o que les gusta entrenar, etcétera. Son bastante positivas, también depende de las noticias. Lo del banco es muy sencillo, no me tengo que exponer, por ejemplo, al virus, al coronavirus. En compras en línea lo mismo, no tengo para qué ir al supermercado, todo llega a mi casa. Eso es muy favorable, pero por el otro lado, todo eso conlleva que otras personas adquieran esa información y la usen para su propio beneficio. Entonces, ¿por qué es importante nuestra huella digital? Porque primero son relativamente permanentes. O sea, a menos que si nosotros no le reclamamos al dueño de una página, por ejemplo, o a Facebook, por ejemplo, o a Google por el uso de algún dato, el dato se va a quedar ahí.
y no vamos a poder hacer nada al respecto. También porque es importante porque, como ya les decía, generalmente contiene datos personales, nuestras imágenes, nuestra voz, nuestra forma de escribir. También es importante por lo de la reputación digital, que son los efectos que todo nuestro comportamiento en la plataforma generan los demás. Entonces, por ejemplo, se considera una mala práctica, pero sí es muy común de que cuando uno va a postular un empleo, la persona que te está contratando no solo mira tu LinkedIn, sí también sé que es una página que es para los currículums, ¿cierto? Para todo lo laboral, no solo se fija en eso, sino que también empieza a buscar el Instagram, si tiene Instagram, o el Facebook, o cualquier otra red social. Y, por ejemplo, para postular a becas también pasa lo mismo. También es una mala práctica, pero se hace. De que para asignar becas también revisan el perfil del estudiante para asignarla o no. Y también efectos relacionales. Porque si, por ejemplo, soy una persona que sube contenido que es desagradable para los demás, entonces me voy a armar una mala reputación, que es lo mismo que si lo hiciera en la vida real, no virtual, ¿cierto? Si empiezo a hacer cosas que son desagradables para el resto, mi reputación deja de ser positiva. Otra razón por la que la huella digital es importante es porque una vez que nosotros subimos el contenido, perdemos el control de ese contenido. Entonces esto puede dar lugar a que se usen de una forma que no queremos. Por ejemplo, las empresas hacen determinados usos, pero también personas naturales, personas físicas pueden hacer uso maliciosamente de esa información. Por ejemplo, a través de lo que es el ciberbullying, ¿cierto? Que son estos abusos que se cometen a través de redes sociales, por ejemplo, hostigando, pasa mucho con niños o adolescentes que los hostigan a través de redes sociales. Por algún contenido que subieron, o a veces suben un contenido con una buena intención, es un contenido que no dice nada malo, que es positivo, pero alguien reacciona mal, o se burla, o no sé, le saca un pantallazo que se llama, que es como sacarle una foto a una foto que está en el computador, y se la manda a otras personas, o de repente muchas mujeres también sufren este tipo de acoso a través de las redes sociales. También pasa mucho que, por ejemplo, una imagen, recortan la cara en la imagen y la ponen en el cuerpo de otra persona. Y actualmente esos procesos muchas veces son tan refinados que cuesta distinguir si acaso es real o no. Hay muchos videos en YouTube también que muestran cosas que no son reales. Es todo inventado y todo eso se hace a través de procesos tecnológicos. Entonces, por eso es muy importante nuestra huella digital, nuestra reputación, nuestra conducta en las redes sociales, y por eso es tan importante toda la información que revelamos. Por supuesto, también es importante porque nuestra información también puede ser usada para cometer delitos, para que otros cometan delitos con nuestra información. También vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, pasar a otro tema, del por qué veo esto. Le puse así porque anteriormente en Facebook uno se apretaba en las publicaciones, los tres puntitos que se ven aquí. Si uno daba clic, acá decía ¿por qué veo esto? Ahora dice ¿por qué veo este anuncio? Entonces, bueno, ahora que ya sabemos qué son los datos personales y en qué consiste nuestra huella digital, y ahora que somos conscientes de lo importante que es esa huella digital y esos datos personales, vamos a revisar algunos usos que las compañías de desarrollo de software, de servicios online y proveedores de acceso a Internet hacen de estos datos. Entonces, para que tengan en mente esta situación que vemos acá acerca de Facebook, y esta posibilidad también que nos da de controlar el contenido que vemos. Entonces, primero tenemos que tener claro que los proveedores de servicios de Internet, todas las plataformas y redes que brindan estos servicios, intercambian la información de los perfiles de los clientes o de los usuarios y las estadísticas sobre sus transacciones. En el fondo nos analizan todo lo que hacemos cuando entramos en un sitio o usamos una aplicación. Entonces, estos datos que son recolectados son usados para crear perfiles de personas o tipos de personas. Por ejemplo, a las mujeres de 18 a 25 años les gusta usar vestido rojo. Entonces vamos a crear más vestidos rojos. Esto es muy, muy básico porque en realidad todo este sistema es mucho más sofisticado y usa muchísima más información que esa para tomar determinaciones, pero en el fondo ese es el principio. Para eso usan esta información.
Entonces, una vez que tienen toda esa información sistematizada, ¿cierto? Y ordenada, la usan para ofrecer bienes, servicios o contenidos a las mismas personas que usan la web. Y esta es una industria, es lo que se llama monetización de los datos. Entonces, finalmente, todo lo que nosotros hacemos en Internet les da dinero, es el motor económico de todo lo que es Internet. Entonces, de acá hay otro principio que me gustaría que también entendamos, que es que lo que está en Internet no es gratis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando a cambio nuestra información. Y eso creo que es algo que tenemos que tener muy, muy presente. O sea, no porque no nos pidan dólares, no nos pidan pesos para usar una plataforma, significa que ellos no están ganando nada. Entonces, bueno, nosotros aceptamos que las empresas hagan uso de nuestra información cada vez que usamos sus aplicaciones, cuando nos registramos o cuando usamos sus sitios. Y como acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Google. Cuando nos queremos, por ejemplo, anotar y tener una cuenta de correo electrónico, cuando queremos usar YouTube, porque Google también es dueña de YouTube, y de otros servicios. Entonces nos pide que para crear nuestra cuenta, ¿cierto? Tenemos que aceptar sus condiciones del servicio. Si yo no las acepto, no me puedo crear el servicio, el mail, en este caso. Y además tengo que aceptar que ellos den mis datos a otras personas. Dice, según la política de privacidad. Las políticas de privacidad, los términos y condiciones, son estos documentos que les digo que cuando uno los quiere leer son enormes, son de verdad muy largos. Les invito que si en algún momento se topan con esto, si pueden, si se animan, pueden abrir los términos y leerlos. Y ahí van a quizás entender un poco más de lo que estamos hablando ahora, pero se van a dar cuenta de la complejidad y de lo largo que son estos textos. Y eso es porque está hecho conscientemente así, para que no sea fácil para nosotros, para que nos aburramos y solo aceptemos. Está hecha con esa intención, y a pesar de que muchas legislaciones o demandas, por ejemplo, procesos judiciales, se han hecho para que cambien esta forma, la verdad es que no lo han hecho. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, también de Twitch, que dice aquí muy claro, es más claro y es más breve también, que dice, al hacer clic en registrarse, indicas que has leído y aceptas los términos y condiciones y el aviso de privacidad. Entonces todas las páginas asumen de que nosotros ya leímos, a pesar de que no lo hayamos hecho, y que aceptamos, a pesar de que no estemos de acuerdo, los términos. Y esto muchas veces es unilateral, y nosotros no tenemos control sobre eso. O sea, si queremos usarlo, tenemos que aceptarlo como viene. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, de las cookies. Que estos son de sitios de noticias. Entonces, hay dos opciones, generalmente, sobre todo los que están regidos por la normativa europea, que está la opción configuración y la opción de aceptar. Configuración. Entonces, si aprieto configuración, me va a salir esto, que son opciones. Entonces, por ejemplo, las cookies técnicas son las que necesita el sitio para funcionar. Entonces, esas tengo que aceptarlas naturalmente. Las de análisis de audiencia, personalización de contenido, o sea, para que me ofrezcan cosas según lo que ellos creen que a mí me va a gustar, y ellos saben que me va a gustar porque ya estudiaron toda mi información que dejé en otro lado. Y hay otras cookies que son de publicidad dirigida, que es para ofrecerme productos y servicios en concreto. Entonces, hay algunas páginas que dan la opción de configurar esto y de aceptar solo algunas, aceptarlas todas o rechazarlas todas. Muchas páginas lo que hacen es que si nosotros no aceptamos ninguna cookie, por así decir, no funciona y no permiten que veamos el contenido. Pero hay otras, por ejemplo, como estas dos, que son sitios de noticias, el primero me parece que es de España y el segundo es de Francia, que sí permiten configurarlo y o que no aceptemos en algunos casos y podamos ver el contenido igual. Entonces, ¿para qué usan nuestros datos? Acá les traía un video de Google, porque a pesar de que esto nos pueda parecer como quizás un poco conspirativo, ¿cierto? O de que nos están espiando o algo así, la verdad es que entre medio de tantos procesos judiciales y de tantos cambios en la legislación, todas estas plataformas han tenido que hacer esto público. Entonces ellos francamente y de forma muy directa dicen, sí, yo lo hago y lo acepto. Y te digo para qué lo hago. Porque es parte de la ley que tienen que informar.
Entonces, esto tampoco es que sea un secreto o algo que solo muy pocos lo saben, sino que es algo que ellos ya están reconociendo porque es así. Y los han obligado a reconocerlo porque este tratamiento de datos, la verdad es que es muy, muy grave también, como vamos a verlo después. Entonces, yo creo que por cosas de tiempo no lo vamos a ver, aunque es cortito, pero acá también está el link para que lo puedan visitar. Entonces, ¿para qué usan nuestros datos? Bueno, primero para mejorar sus servicios, que es lo que primero nos dicen siempre todas estas plataformas, que por ejemplo lo usan para ofrecernos mejor servicio, o para mejorarlo. Por ejemplo, antes habían funcionalidades en algunas redes sociales, por ejemplo el Marketplace, esa posibilidad que tenemos de comprar a través de Facebook, antes no existía. No sé si lo recuerdan, hace un par de años eso no era parte de Facebook. O por ejemplo la otra aplicación de Facebook que es Messenger, antes estaba dentro de Facebook, pero después lo separaron en dos aplicaciones diferentes, una para solo mandar mensajes y otra solo para Facebook, para hacer uso de solamente esa red social. Hay otros cambios, por ejemplo en Instagram, que antes, al principio de Instagram, nosotros podíamos ver qué era lo que le gustaba a otra persona. Entonces nosotros, había un apartado especial, entonces se podía ver qué era lo que, por ejemplo, yo si tenía a Yami en Instagram, yo veía y decía, ah, Yami le dio like a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Eso ahora ya no se puede. Entonces, principalmente usan sus servicios para hacer eso, para ir modificándolos, mejorándolos, para que sea un mejor servicio para nosotros. Lo mismo esto de los términos y condiciones y de cómo ellos usan nuestros datos. Antes, por ejemplo, eso estaba oculto. Antes no existía, después era muy enredado entrar. De hecho, hubo un caso judicial que Facebook perdió, porque ellos en teoría informaban, pero la forma de llegar a esa información, nosotros ahora lo tenemos acá, donde dice acepto los términos del servicio, pero eso antes no existía. Antes teníamos que entrar a un apartado especial para entrar a dónde estaba ese término y así yo saber para qué usaba mi dato, para qué usaba mi fotografía, para qué usaba mi voz. Pero ahora no, por legislación y por todo esto que les contaba, ahora sale aquí directamente. Sigue siendo engorroso, sigue siendo largo, sigue siendo inentendible, pero ahora es público. Esa es una de las modificaciones, de las mejoras que hacen con nuestros datos. Otro uso, por ejemplo, es mejorar los anuncios y personalizarlos según cada usuario. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada, está embarazada, entonces, lógicamente va a buscar en internet cosas para su embarazo y automáticamente las empresas se intercambian información. Entonces, por ejemplo, si Facebook se dio cuenta que estoy embarazada porque lo publiqué, Facebook se lo va a decir a otra empresa, por ejemplo, de ropa. Y esa empresa de ropa me va a ofrecer a mí ropa de embarazada. Y así, con todos los procesos de la vida, con matrimonio, si se entera de que, si yo publico en realidad, si yo publico que tengo hijos, por ejemplo, me va a mostrar en la época escolar que comprarle los materiales, me va a mostrar ofertas. Y así personalizarlo. Entonces, estos sistemas se han refinado cada vez más, que las sugerencias que me aparecen a mí, por ejemplo, no son las mismas que le aparecen a Sergio. Si por ejemplo, ustedes se metieran a mi red social y a la red social de Sergio, los dos vamos a ver contenidos que son distintos, a pesar de que los dos estemos usando Facebook, por ejemplo, o Instagram, pero los dos nos van a mostrar cosas distintas. Entonces, todos nuestros datos personales lo usan para eso. Y eso lo hacen en base a lo que nosotros le revelamos a estas empresas. Entonces, después lo que ocurría antes, por ejemplo, era que después la mujer ya estaba embarazada y después tenía su hijo, pero el anuncio le seguía mostrando los mismos pantalones de maternidad, por ejemplo. Y eso ya, como, ¿por qué me ofrece esto si yo ya tuve a mi hijo? Entonces, actualmente lo que se busca es evitar eso, es ajustarse a cada etapa de la vida de la persona, prácticamente, para ofrecerle algún producto o algún servicio o algún anuncio, incluso. Entonces, claro, uno de los primeros usos es la publicidad dirigida. Y aquí traje como esta imagen que me llamó mucho la atención, que es acerca de una red social que usan principalmente niños y adolescentes. Y la información que recopila esta red social, según podemos ver acá en la infografía, es, por ejemplo, sabe su nombre, sabe su edad, sabe dónde vive, sabe quién es su amigo y sabe qué le gusta.
sabe qué tipo de dispositivo está usando, qué redes sociales le gustan, por ejemplo TikTok, Instagram, Facebook, y cuáles son las marcas que le podrían gustar o que usa. Entonces acá recopiló toda esta información de todos estos niños distintos, ¿cierto? Todos son de 12 años, tienen nombres diferentes, distintas amistades, pero se dio cuenta que todas ellas les puede interesar determinado producto. Y eso es una red social, y la red social no se encarga de vender productos. Entonces, ¿qué hace? La información de todos estos niños la recopila, se las pasa a otra empresa las procesa, y esa información se vende, por ejemplo, a una empresa de zapatillas, y de esa empresa de zapatillas ya sabe que usando TikTok, por ejemplo, les puede mostrar a esos niños la misma información que ya había recopilado TikTok. Entonces TikTok le pasa toda esta información, dice, mira, procésala, y luego esta otra empresa la procesa y dice TikTok, muéstrale esto para que lo compre. Eso en estricto rigor es la publicidad dirigida. Y hay otro asunto que es más serio. El tema del consumo, la verdad es que es súper serio, y puede generar muchos problemas, por ejemplo, de autoestima, puede generar problemas financieros también si las personas no tienen control para saber qué comprar y qué no, etc. Pero también hay otro tema muy serio, que es el hecho de que muchas de estas redes sociales tienen acceso a tanta información de nosotros que nos conocen muy bien y son capaces de manipular emociones, opiniones y conductas. Todas estas tecnologías tenemos que recordar que no se manejan solas. Estas no son tecnologías que nadie está detrás de ellas, sino que se crean y se manejan solas, se administran solas y hacen todo por sí mismas. Estas son tecnologías que están detrás de personas. O sea, hay personas detrás de estas tecnologías, hay personas que estudian al público. Detrás de todo esto hay ingenieros, hay psicólogos, hay sociólogos, tienen abogados. Hay un montón de profesionales que diseñan estos productos de distintas maneras para convencer a un usuario y que el usuario lo use, ¿cierto? Y saben qué venderles. Y hacen todo un estudio. Entonces, uno de los riesgos que se ha corrido dándole esta información a las redes sociales, por ejemplo, ha sido que ellos han tenido la facultad o la potestad de poder manipular algo. Y un caso muy emblemático que ocurrió hace muy poco, que se descubrió hace poco en realidad, es el tema de Cambridge Analytica. No sé si lo escucharon en algún momento. También ese caso está en un documental de Netflix que se llama Nada es privado, o The Great Hack, que narra acerca de cómo Facebook recopiló mucha información de sus usuarios. Esta información se la vendió a esta empresa que se llama Cambridge Analytica. Ellos analizaron esta información y la vendieron a distintos partidos políticos en el mundo. Y ahí lo principal de esa información es que detectaron qué personas eran más susceptibles a votar por quién, o qué persona estaba indecisa. Entonces, toda la información que recopiló Cambridge Analytica, estos partidos las usaron para dirigir publicidad, o sea, propaganda específica a las personas que eran más propensas a hacerles caso. Entonces se comprobó que con la ayuda de Cambridge Analytica muchos gobiernos ganaron en las elecciones presidenciales. Los primeros experimentos se hicieron, por ejemplo, en África, y hubieron muchas, ahí no fue precisamente con elecciones presidenciales, pero sí fue con movimientos sociales, que sí fueron provocados a través de toda esta información que recopiló Facebook y la vendió, sin informarnos. También lo que hicieron después fue refinar eso y se usó para ganar elecciones presidenciales en países muy grandes y en países latinoamericanos. Y eso fue muy reciente. Así que, bueno, ese es el poder, y yo diría que quizás es lo más serio de todo este tema de la protección de los datos personales y de la privacidad. Porque comprar, bueno, podemos abstenernos y no comprar, a menos que tengamos algún problema quizás más serio, algunas sensibilidades. En realidad comprar podemos vivir, pero el tema de que ellos puedan manipular lo que pensamos, lo que sentimos, puedan incluso llegar a asegurar que va a ganar un presidente, porque se van a enfocar en lavarnos el cerebro, en realidad no a todos, porque
Eso también, ellos distinguen qué persona, a qué persona, por ejemplo, se le puede, por así decir, lavar el cerebro y a cuál no. Entonces, a la que no se puede, no se van a molestar y no le van a mandar esa publicidad, sino que se la van a mandar a determinadas personas. Entonces, eso es lo grave. Y bueno, como punto, mientras estaba haciendo este trabajo, me enteré que hace 2 días volvieron a denunciar a Mark Zuckerberg, al creador de Meta, de Facebook, por este mismo tema de Cambridge Analytica. Así que es algo que es muy importante y que es muy actual. Pero esto no resuelve la pregunta, ¿por qué veo esto? ¿Por qué veo lo que veo en Internet? Bueno, porque los anuncios y las sugerencias que se nos muestran en Internet son el resultado de nuestro comportamiento en línea. En el fondo, vemos lo que vemos porque eso es lo que vemos, en el fondo. Tal información de nuestra huella digital, las imágenes, los videos, los emails, de hecho, ¿cómo se llama? La gente, las empresas que tienen estos sistemas de email, ¿cierto? De mensajería, ellos declaran que sí tienen acceso al contenido de lo que nosotros escribimos en el mail. Ellos saben lo que nosotros escribimos. La correspondencia aquí no es privada, es como antes, como una carta, ¿cierto? Que se mandaba por correo, se demoraba 2 semanas en llegar, pero nadie sabía lo que había ahí adentro. En cambio, actualmente no. El correo llega inmediatamente, pero la empresa sí sabe lo que escribí. Los mensajes de voz, los comentarios, las reacciones, la geolocalización, que es saber, también se saben dónde estamos gracias al celular, las cookies también. Toda esa información de nuestra huella digital es usada por las empresas para comprender qué es lo que nos gusta, con quién interactuamos, qué noticias nos pueden interesar o nos interesan, los lugares que visitamos, la forma que tenemos de escribir, las enfermedades a las que somos propensos, etc. Entonces, en base a toda la información que recopilan las empresas de nosotros, nos ofrecen productos, nos ofrecen servicios o sugerencias de contenido. Pero ¿cómo me libro del algoritmo entonces? Porque lo que estoy diciendo ahora es que todo lo que hago en Internet y cada vez que accedo a Internet, recopila mi información y ¿qué hago? Tenemos 2 opciones. La primera es no usar Internet. Esta opción es muy válida. Una persona puede decir no usarlo, hay muchas personas que viven sin esto. Actualmente habemos muchas personas que no podemos prescindir del Internet porque, por ejemplo, yo trabajo desde casa, entonces no podría trabajar sin Internet. O, por ejemplo, lo mismo que estamos acá reunidas, no podríamos si no tenemos Internet. Entonces, no usar Internet es una opción, pero no es muy viable. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo? Es usar Internet con prudencia o responsabilidad. ¿Cómo usamos el Internet con prudencia o responsabilidad? Bueno, lo primero es, al menos en redes sociales, por ejemplo, denunciar los anuncios que tengan contenido inapropiado. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, este es un ejemplo de Instagram. Generalmente se representan las aplicaciones con 3 puntitos en las esquinas superiores. Aprieto ese botón, ¿cierto?, de los 3 puntitos, y me van a salir estas opciones en Instagram al menos. Me va a decir que oculte el anuncio, que lo denuncie, que ellos me informen de dónde salió esta ciencia del florecer que me ofreció este producto, y también me dice, bueno, si quieres te digo por qué te estoy mostrando esto. Entonces cada vez que, por ejemplo, veamos contenido que es inapropiado, ¿a qué me refiero con contenido inapropiado? Contenido, por ejemplo, con contenido sexual, con contenido que incite a la violencia, al uso de drogas, al uso de armas, ¿cierto? Actividades ilícitas, piratería, etc. Todos esos anuncios los puedo denunciar. Otra forma también que es muy efectiva es la de personalizar los anuncios indicando que no me interesa. Esa es la opción que dice ocultar anuncios. La que dice denunciar es cuando es como cosas muy graves, como delitos, por ejemplo, y ocultar es cuando el anuncio no me gusta porque en realidad, por ejemplo, a mí no me gustan las geófitas, entonces quiero que oculten ese anuncio porque no quiero ver nada de geófitas. Esto es muy útil porque eso ayuda a educar, por así decir, al algoritmo y que el algoritmo entienda que yo no quiero ver ese contenido, entonces me lo deja de mostrar. Otra forma de administrar y de controlar el algoritmo es precisamente consumir el contenido apropiado. Como dice
Pablo en la carta a los Filipenses, como todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud alguna o algo que merece elogio, en todo eso tengo que pensar y todo eso tengo que ver. Si vemos contenido apropiado en Internet, es muy probable que no nos salgan sugerencias de cosas que no queremos ver, porque así funciona. Está hecha la herramienta para eso, como ya vimos. Está hecha para que compremos productos en realidad, servicios. Ese es como uno de los fines como principales. Entonces, como a ellos les interesa, ellos siempre nos van a estar mostrando cosas que nos interesen. Y mientras nosotros veamos contenido apropiado, que estemos denunciando lo que está mal, y que estemos indicando lo que no nos gusta, en general lo que va a hacer el algoritmo es mostrarnos cosas más acorde a nosotros. Pero eso lleva un tiempo. Y es como educar, de hecho, educar al algoritmo, enseñarle a esta inteligencia artificial, a esta persona que me está espiando, decirle, oye, no me gusta eso, me gusta esto, muéstrame esto, y pasa. Y en realidad es muy efectivo, es eficiente y funciona. También tenemos que considerar en todo esto que las plataformas nos van a sugerir por defecto, o sea, cuando no nos conocen, nos van a dar a conocer lo que es más popular, los contenidos que están patrocinados o sea pagados, o lo que se ha buscado más. Y por eso muchas sugerencias son de contenidos no aptos. Entonces, por ejemplo, nos pasó con Sergio en una plataforma de compras para comprar algo en China, que el buscador solo puso que estaba buscando algo que no correspondía, y nosotros no entendíamos por qué. Y eso es básicamente por eso. Porque no importa que yo no lo haya buscado antes, como a los demás les gusta, el algoritmo piensa que a mí también me va a gustar. Entonces por eso es importante que nosotros vayamos educando y viendo cosas apropiadas, porque así el algoritmo se va a dar cuenta que ese tipo de cosas no nos gustan. También, si hay sitios que como usuarias no usamos frecuentemente, por ejemplo en este caso una plataforma de compras en línea en China, que nos metimos por primera vez, o funciones de alguna plataforma o aplicación que no exploramos, es muy probable que al usarlas nos expongamos a contenido que no queremos ver. A mí también me pasó en Facebook, que por alguna razón me metí a un lado que nunca había visto y ahí me salía un montón de cosas pornográficas. Entonces lo que yo tuve que hacer ahí fue denunciar con Facebook todas estas publicaciones. Facebook después me informa de que efectivamente las eliminaron. Y eso pasó no porque yo estuviera buscando ese contenido, sino que porque yo no había usado esa parte. Entonces el algoritmo que estaba a cargo de ahí, el robot por así decir, que estaba a cargo, él pensaba que me iba a gustar porque a los demás les gustaba. Entonces por eso, no, es muy importante ir educando a este robot, podríamos decirle así, ir educándolo para que él sepa qué me muestra y qué no me muestra. Entonces cuando esto ocurra, no tenemos que asustarnos, sino que tenemos que usar las herramientas que las mismas plataformas tienen para denunciar o advertir sobre ellas. Entonces, claro, no nos sentamos apabullados porque nos salió algo que no correspondía, porque la verdad es que son robots, los robots no piensan, los robots están programados, hay alguien detrás de ese robot. Entonces, él no tiene la culpa, por así decir. Y simplemente es cosa de denunciar. Si es mucho, dejo de usarlo, obviamente. Si me incomoda y no lo quiero usar, estoy en todo mi derecho de no usarla, no hacer uso más de ella, o de seguir mejorando todo lo que veo a través de ver cosas buenas. Y por otro lado también existen herramientas o aplicaciones que ayudan a reducir la exposición a todos estos contenidos inapropiados. Entonces, además de las mismas herramientas que nos brindan las plataformas, hay aplicaciones o software que nos permiten controlar mejor esto, como el ejemplo más clásico, que es el control parental, por ejemplo, que permite regular ciertos contenidos. Entonces, algunas medidas de autocuidado. Porque efectivamente sí podemos usar el Internet con responsabilidad, con prudencia, pero ¿cómo? Bueno, lo primero, para cuidar nuestra información, es reducir la cantidad de fuentes de información que nos mencionan. ¿Qué es esto? Reducir la cantidad de lugares en los que está mi nombre escrito. ¿Cómo puedo saber dónde está mi nombre escrito? En Google, por ejemplo, en el buscador, donde está la lupita, podemos poner nuestro nombre. Ponemos, por ejemplo, Camil, entre comillas. Mi nombre completo, por supuesto.
Y entonces ahí el buscador Google empieza a buscar todas las páginas donde aparece mi nombre. Puedo buscar imágenes también, entonces Google va a empezar a buscar todas las páginas en las que aparece mi imagen. Esa es una forma de saber dónde estoy. También otra forma de saber cuánta información hay de mí en la web es configurar una herramienta que se llama Google Alerts, que es una herramienta que nos da, que nos alerta, que nos manda alarmas cada vez que aparece un contenido que nosotros le dijimos a Google que cuando apareciera nos avise. Por ejemplo, yo quiero que me avise cuando salga una nueva canción de Taylor Swift, por ejemplo. Entonces Google, cuando detecte que salió una nueva canción de Taylor Swift, me avisa. Entonces podemos hacer eso con nuestro nombre. Entonces le decimos, Google, avísame cada vez que alguien publique algo con mi nombre. Entonces Google Alerts me va a avisar cada vez que eso ocurra. Otra opción también para cuidar nuestros datos es eliminar las cuentas antiguas. Porque mientras más plataformas, mientras más empresas, mientras más páginas, mientras más redes sociales, mientras más aplicaciones tengan nuestros datos, hay mayores riesgos para nosotros. Por ejemplo, que se filtre nuestra información y que hagan uso inapropiado de ella. No sé, por ejemplo, que se filtren mis datos bancarios, por ejemplo. Se van a filtrar y ya puede venir un hacker y hace uso y me roba la cuenta y me saca todo el dinero. Entonces, por eso es muy importante tener controlado dónde está mi información publicada, quiénes tienen mi información, y todo lo que yo ya no use, decir, me doy de baja. Y hay unas opciones específicas también en las plataformas o en los mails también para desuscribirnos, o para eliminar nuestro registro en alguna cuenta. Otra medida de autocuidado es verificar la configuración de privacidad en cada sitio que visitemos o en el que nos registremos. De nuevo, esto se puede hacer a través de los 3 puntitos, por ejemplo, en Facebook, y en Instagram son 3 líneas, una que está sobre la otra. En Facebook acá tenemos la opción que dice editar destinatarios, por ejemplo. Entonces aquí editamos y le decimos a Facebook, ¿sabes qué? Quiero que esto lo vean solo mis amigos, o quiero que esto lo vea todo el mundo, o quiero que esto solo pueda yo verlo. Incluso también puedo decirle a Facebook, esta publicación quiero que las vean todos menos tal y tal y tal persona. Eso también se puede hacer. Y en Instagram, esta opción se configura acá donde está el candadito. Este es un símbolo que simboliza un candado de privacidad. Entonces ahí yo puedo decir, si quiero que mi cuenta sea privada, o sea que si alguien quiere ver lo que yo publico, me pida una solicitud para ver lo que yo tengo, o puede ser pública. Entonces cualquier persona que vaya por ahí en la red me puede ver y puede ver lo que tengo. Y también tiene otras funcionalidades que son de interacciones, publicaciones, menciones, por ejemplo. Si quiero que todos me puedan etiquetar o mencionar en su comentario, o si quiero que no lo hagan, o que solo lo hagan algunas personas, eso también se puede regular. Entonces, en general las herramientas tienen estas posibilidades de editar el acceso que terceras personas tienen a nuestra información y no compartiendo cosas, o educando al algoritmo también tenemos la posibilidad de controlar un poco cuál es la información que Instagram o Facebook pueden darle a los demás. Ya, otra opción, otro dato que es muy importante, que es limitar la cantidad de datos que compartimos. Entonces, antes de llenar un formulario tenemos que preguntar, ¿qué información es la que me está pidiendo este formulario? ¿Me está pidiendo mi nombre? ¿Me está pidiendo mi número de identificación? Al menos acá en Chile, yo no sé cómo será en otros países, pero acá en Chile el número de identificación se llama RUT. Y el RUT lo piden para todo. Incluso si no lo necesitan, lo piden igual. Entonces, ¿es necesario que les dé mi RUT? ¿Es necesario compartirlo? ¿Puedo usar el servicio, puedo usar el formulario sin compartir ese dato? ¿Puedo acceder a la información que necesito sin dar mis datos? Estoy pidiendo, o por ejemplo en el caso de que sea yo que administre un formulario, un sitio web, estoy pidiendo datos que son innecesarios a los usuarios de mi servicio. O sea, si por ejemplo yo nunca voy a hacer llamadas telefónicas ni mandar mensajes de texto, ¿es necesario que yo le pida su número de teléfono? Entonces todas estas preguntas nos sirven a nosotros para ir viendo y filtrando qué información dar y qué información no dar. Entonces aquí traje, por ejemplo, el de una aplicación que usamos bastante, que es el de Kahoot, por ejemplo, en el que podemos ver un ejemplo de todo esto.
Entonces, por ejemplo, acá lo que nos dice Kahoot es que al registrarnos y por el solo hecho de registrarnos, aceptamos los términos y condiciones, no podemos oponernos. Entonces, por ejemplo, acá si es necesario compartir la información que nos piden, cuando nos registremos, por ejemplo, no vamos a poder oponernos porque no está esa posibilidad y voy a tener que darle todos los datos que me está pidiendo. Y ahí yo tengo la opción, uso la aplicación, no uso la aplicación. ¿Y de qué depende eso? Bueno, depende de la importancia, depende de los accesos también que me pida la aplicación. Ya en un ratito vamos a repasar, por ejemplo, qué es lo que nos pide Kahoot. Vamos a ver si es razonable o no es razonable. Pero en el fondo así funciona en general. Acá. Entonces, por ejemplo, antes de instalar una aplicación, ¿necesito usar la aplicación? Por ejemplo, Kahoot lo usamos, ¿cierto? Para los estudios, pero se usa mucho en educación. Yo lo usaba, por ejemplo, en la universidad cuando hacía clases. También lo usaba mucho y es una aplicación súper entretenida. ¿Qué permisos me están pidiendo? Eso lo veo acá. Entonces ellos me están pidiendo que necesitan usar mi cámara para realizar fotografías y videos. Yo puedo decir, sí, ok. Almacenamiento. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener acceso a mi celular para almacenar la información. Entonces, obvio, sí lo doy. Entonces, otros dice ejecutar el servicio en primer plano, servicio de facturación de Google Play en caso de que yo quiera pagar, ver las conexiones Wi-Fi para que se conecte, leer la configuración de los servicios de Google, recibir datos de Internet, obviamente. Entonces, en realidad no me está pidiendo nada absurdo. Entonces, ¿necesito utilizar la aplicación? Sí. ¿Qué permisos me están pidiendo? ¿Debo aceptar todo? Sí, ya vimos en la slide anterior que me dicen que tengo que aceptar todo. ¿Es razonable? Sí. Ahora, por ejemplo, si Kahoot no usa micrófono, y acá me dice, necesito acceso a tu micrófono, ¿sería necesario darle acceso a mi micrófono? No, no sería necesario, porque Kahoot no lo usa. Acá no me lo pide, pero puede pasar. Entonces, todas esas son preguntas que tenemos que ir viendo e ir analizando. También algunas aplicaciones dan la opción de usar solamente una función y no todas. Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo conmigo, que aquí también me di cuenta que he cometido algunos errores, pero igual se los quería mostrar. Entonces, por ejemplo, en mi celular, yo puedo ver a qué aplicaciones les doy permiso o acceso para usar mi cámara. Entonces, acá yo tengo configurado de que ninguna aplicación puede usar mi cámara en todo momento. Solamente tengo aplicaciones que pueden usar mi cámara cuando yo la use. Por ejemplo, Airbnb, ese sí creo que es para una validación de la persona que va a hacer uso del servicio, eso es razonable. Pero por ejemplo acá el que el banco tenga mi cámara, eso lo encontré raro, pero creo que es para los códigos QR. Entonces ahí tenemos que ir viendo. La cámara obviamente necesita acceso a mi cámara. Chrome me pide acceso a la cámara para hacer búsquedas con Google Lens, que es que uno saca una foto y después en internet se busca dónde aparece esa foto, donde hay cosas similares. ¿Es razonable que esté mi cámara puesta? Sí. Escáner, sí. Google, sí. Instagram, sí. Y así con todas las aplicaciones. Aquí al menos la que me llamó la atención fue Spotify, que tuviera acceso a mi cámara, yo no tenía idea. Me acabo de dar cuenta que Spotify tiene acceso a mi cámara. Spotify es una aplicación para reproducir música. ¿Por qué necesito acceso a mi cámara? No es muy razonable. Entonces puedo quitarle ese acceso a la aplicación. Sí se puede. Muchas veces se puede y hay veces en las que no, pero sí puedo quitarle el acceso. WhatsApp y Zoom es lógico que tenga acceso a mi cámara, si no, no podrían estarme viendo ahora. Y también tengo otras aplicaciones a las que no les tengo permitido acceder a mi cámara. Por ejemplo, el banco no puede acceder a mi cámara. La aplicación que uso de la Biblia no puede acceder a mi cámara. Por ejemplo, Cabify, que es esta aplicación de movilización, no puede. Incluso acá también que les quería mostrar, Facebook, no lo tengo permitido que use mi cámara. Entonces Facebook no puede acceder a mi cámara, él no va a poder verme. Todo lo que tenga cámara sí puede ver a la persona que está al otro lado. Por eso en muchos computadores que tienen cámara integrada se recomienda que cuando no se use la aplicación de cámara, si no vamos a estar grabando o en una videoconferencia, se tape con un sticker o con un scotch o algo que no permita ver, porque sí se puede ver, lo mismo que con los micrófonos. Las compañías sí pueden escuchar lo que nosotros estamos hablando. Por eso muchas veces cuando nosotros decimos algo y después vemos el anuncio y nosotros decimos, ay, ¿por qué? A veces uno dice que
o se psicosea, ¿no? Que me están espiando o es algo secreto, pero no, las empresas lo reconocen. Sí pueden escuchar nuestras conversaciones, sí pueden vernos mientras no usamos la cámara. Por eso es muy importante regular y cuidar todos estos aspectos para ir configurando nuestras aplicaciones y que sean más seguras para nosotros. Evitar iniciar sesión con otras cuentas, que es un clásico. Por ejemplo, acá me ofrece continuar con Google. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a esta aplicación le digo, sí, voy a acceder con mi cuenta de Google, porque en realidad me da mucha flojera tener que registrarme y crearme una cuenta única para esta aplicación, voy a entrar con una cuenta de otra aplicación, que es lo que estoy permitiendo que Google venda mis datos a esta aplicación, y que esta aplicación venda mis datos a otra. Entonces, cada vez que voy vinculando mis cuentas, les estoy dando a más empresas más acceso a mi información. Por eso es importante tener una cuenta para cada aplicación, para cada sitio, una contraseña también para cada aplicación, para cada sitio. Y acá, por ejemplo, Google me informa de que si inicio sesión con una cuenta Google, perdón, era esta, solo va a compartir mi nombre, mi correo y mi imagen de perfil. Pero la verdad es que eso igual sigue siendo arte. La imagen de mi rostro, mi correo y mi nombre. Ya. Y yo creo que esta es la fundamental, que es evitar compartir demasiado en redes sociales. Las redes sociales facilitan mucho la conexión con otras personas, pero arriesgamos mucho cuando divulgamos información que no es necesaria. Entonces, primero tenemos que pensar bien qué contenido vamos a compartir. Vamos a compartir noticias falsas, vamos a compartir noticias que quizás yo no me he asegurado de que sean reales, entonces quizás si son falsas, voy a hacer que otras personas crean noticias falsas. Tengo que pensar qué es lo que voy a publicar, a compartir, qué voy a comentar. Y a qué cosas les damos me gusta, porque como ya vimos, estas empresas analizan a través de todas nuestras reacciones, de nuestros likes y nuestros comentarios, qué nos gusta y qué no. Entonces, esto nos ayuda con lo que ya hablábamos de nuestra reputación digital, y también nos ayuda con el tema de los anuncios. Entonces, nuestra conducta tiene que ser intachable en el medio virtual como en el medio físico. Siempre cuando tengamos dudas acerca de qué hacer en el entorno virtual, me tengo que preguntar, si esto lo hago como persona física, caminando por la calle, ¿estaría bien? ¿Estaría bien que yo le ande contando a todos en la calle, oh, me voy de vacaciones a París en 3 días más y me voy a ir en LAN? Y me voy por un mes con mi perro y toda mi familia. ¿Andaría haciendo eso? No. ¿Por qué lo haría en la red social? Entonces, muchas veces tenemos que pensar mucho antes de compartir información. Tenemos que pensar 2 veces antes de revelar nuestra ubicación, nuestros planes de viaje, información sobre otras personas. Esto incluye etiquetas o menciones. Entonces tengo que pensar, ¿es necesario que mencione a mi amiga, a mi amigo? ¿Es necesario? ¿Es necesario que mencione el nombre de mi mamá? Muchas veces, como por la emoción y querer compartir cosas positivas, queremos etiquetar a todo el mundo, pero a veces no es necesario, porque estamos exponiendo la información de otra persona de una forma en la que quizá en realidad no es tan necesario. ¿Por qué querría yo que sepan todos que somos amigas o que somos familia? Eso ya en realidad depende de cada persona, pero por eso tenemos que pensar muy bien antes de publicar cosas, de decirlas, porque quizás a veces no sea necesario. Y también tenemos que tener presente que toda esta información personal muchas veces la usan cibercriminales para, por así decir, hackear nuestras cuentas. Entonces, por ejemplo, si ellos saben cuál es el nombre de mi marido y mi fecha de, por ejemplo, si ellos saben, porque yo publiqué mi fecha de matrimonio, por ejemplo, ellos pueden decir, ah, su clave muy probablemente sea esta, y le achuntan. Acertan. No sé si se dice chuntar en otro país. Entonces, con toda esa información personal, con todos esos datos, los cibercriminales pueden de verdad cometer muchos delitos, porque no somos a veces muy cautos y usamos, por eso también nos dicen, su contraseña no puede ser 1, 2, 3, 4, su contraseña no puede ser 4, 3, 2, 1, no puede ser ABCD, porque todas esas técnicas y todo esto los cibercriminales lo saben y los usan para acceder a nuestras cuentas. Y nos dice, pero ¿para qué? No tiene sentido que acceda a mi cuenta si no sirve de nada. Pero eso puede crear una brecha de seguridad que le permita entrar a otro lugar, que es al que sí quería llegar. Entonces, por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado con nuestras contraseñas y con el contenido que compartimos. Tampoco tenemos que revelar siempre nuestro lugar de trabajo. En algunos contextos sí, por ejemplo, una red social que se encargue de trabajo,
sí, está bien. Pero, por ejemplo, decir, trabajo exactamente aquí, y la dirección, y la hora en la que estoy, y el día, el mes y el año en el que estoy trabajando en tal lado, eso puede ser riesgoso, porque alguien, por ejemplo, puede decir, a esta hora va a estar en este lugar, entonces puedo, por ejemplo, asaltar a la persona, o puedo ir a robar a su casa porque no va a estar. Entonces, toda esta información hay que manejarla con cuidado, es información propia y es información valiosa para nosotros y también para los demás. Otra medida de autocuidado, y que me gusta siempre hacer mucho énfasis, es que en cuanto dependa de nosotros, evitemos revelar información sobre menores de edad. Y si vamos a revelar información sobre menores de edad, tenemos que siempre pedir autorización a sus tutores, sean sus padres, sus abuelos, sus tíos. Tenemos que evitar hacer videos, generar videos, contenidos en los que aparezcan niñas, niños y adolescentes, y denunciar siempre si el contenido es violento o vejatorio para estas personas que están en crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, cuando entramos al mundo del internet, a las redes sociales, empezamos ya más grandes. Pero si empezamos a publicar imágenes, por ejemplo, de nuestra hija, de nuestro hijo, desde que es bebé, aprende a caminar, está comiendo, aprendió a decir algo, fue al colegio, se sacó tal nota, así, así, todo este sistema ya sabe de esta persona desde que es pequeño. Entonces, no es prudente, revelar tanta información acerca de un niño, de una niña, porque estas empresas ya van a saber quién es. ¿Y por qué quiero que una empresa sepa qué es y qué le gusta para ofrecerle tal producto cuando tenga 15 años? Entonces, por eso, y vas a saber quién es, y vas a ver su cara, y vas a ver cómo evoluciona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué haría eso? Acá traje el ejemplo de una actriz que se llama Lea Michele, que es la protagonista de Glee. Y ella, desde que tuvo a su hijo, ella sí se toma fotos con su hijo, porque en realidad es muy bonito, todos comparten esas cosas. Acá, como se dice en Chile, es como la mamá chocha, ¿cierto? Que está como tan emocionada por tener a su bebé, que quiere que todos lo vean, que no sé qué. Y es súper bonito compartir esas cosas, pero no siempre es seguro en estos medios. Entonces ella, por ejemplo, sí se saca fotos con su bebé, pero nunca va a conocer su rostro. Entonces, si miramos su perfil, en la foto que estoy con su bebé está de espalda, su bebé está con lente. Entonces, así ella evita mostrar estas imágenes. Y acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que son de adolescentes, creo, están todas con el rostro pixeleado, lo mismo que su usuario, por si acaso, y que están promocionando productos. Las están usando para que otros niños consuman lo que ellas les están dando. Entonces, de verdad que me gusta mucho hacer hincapié en esto de que mientras podamos evitar exponer a niños y adolescentes a estos medios, estaría muy bien. Y otras medidas de seguridad: crear contraseñas seguras, establecer códigos de acceso a los dispositivos para evitar que otros accedan a él en caso de pérdida. Por ejemplo, no está mal que los miembros de mi familia sepan la clave de mi celular, pero no tiene que ser fácil de acceder, por ejemplo, si se me queda en la micro. Y justo tengo en el celular una aplicación para pagar en el banco porque me es más rápido o me es más fácil, o tengo algún tipo, porque esto también es importante, quizás tengo algún tipo de discapacidad y necesito usar el dispositivo con información muy sensible como mi cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces, ahí es importante que tengamos contraseñas para evitar que otras personas hagan un uso indebido de él. Tenemos que actualizar siempre los software, siempre nos dice, hay una actualización pendiente en el computador, en el celular, sí, actualicen, porque eso nos va a permitir que se solucionen algunas brechas de seguridad que las mismas creadores identificaron. Entonces, se pueden dar cuenta, aquí el criminal puede entrar por este espacio, entonces yo lo voy a cerrar. Y para eso tengo que hacer que todos los que tienen este dispositivo cierren ese espacio. Y por eso les mandan esa alarma que dice actualizar. Entonces uno actualiza y así mantiene seguro su dispositivo. Hay que evitar sitios web inseguros. ¿Y cómo sé cuáles son inseguros? Los que no tienen una S. Entonces, uno escribe, siempre que procurar escribir https, es confuso, y en realidad es muy trabajoso hacerlo, pero es la forma más segura de ingresar a un sitio web, escribiendo todo desde el principio, y no el link, la versión abreviada o reducida. Por ejemplo, google.com, es mucho más seguro escribir https, www.google.com, /, enter,
Eso es mucho más seguro que escribir google.com, porque muchos cibercriminales hacen uso de eso para hacer phishing o hackeos. No es muy probable, no sé si es muy probable que pase con Google, pero en general con muchas páginas, sobre todo del banco, también pasa, y hay que tener mucho ojo. Y también evitar divulgar datos en redes Wi-Fi públicas, por ejemplo en los aeropuertos. Hay que evitar hacer uso de ese internet para hacer cosas que son más delicadas, porque estas redes Wi-Fi públicas que están en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en algunas plazas, sirven sí para ver quizás un video de YouTube, algo así más, no tan sensible, pero no es recomendable porque nunca sabemos quién se puede meter a esa red y ver lo que estoy haciendo y qué información va a sacar. Entonces, como conclusiones, bueno, los datos personales contienen información privada o personal acerca de cada usuario de Internet. Cada vez que navegamos en plataformas digitales, generamos una huella digital. Por eso tenemos que estar siempre conscientes de lo que divulgamos. Una vez que liberamos nuestra información, es muy difícil recuperarla. Al tiempo que perdemos el control sobre ella y los usos futuros, los datos personales mueven una gran cantidad de negocios. Los datos personales tienen valor monetario y nuestra tarea es cuidarnos y cuidar al resto, y que nuestra conducta en Internet debe ser la misma siempre, sea en la vida real física o en nuestra vida virtual. Y eso sería lo que podía compartir acerca de Internet. Bueno, muchísimas gracias, Camil. Dejamos cerrado este estudio.